El día de hoy vamos a hablar del auto de vinculación a proceso, una de las resoluciones más controversiales en el derecho mexicano. Esto debido a que se ha generado abundante jurisprudencia, hemos visto una evolución en estos criterios emitidos por parte de tribunales colegiados de circuito, así como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Particularmente vamos a abordar las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual enumera precisamente cuáles son los requisitos para que el juez dicte un auto de vinculación a proceso. Estas exigencias son las siguientes. La primera de ellas es que se haya formulado la imputación. Esto aparentemente no genera mayor problema, salvo algunas circunstancias que vamos a abordar más adelante cuando hablemos precisamente de los requisitos para que se tenga por debidamente formulada una imputación. Además de esto, que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar independientemente de que lo haga o no. Y uno de los requisitos que a mi juicio es de los más importantes, este previsto en la fracción tercera del citado artículo 316, que es el que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que habrán datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y por último, que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Pues bien, vamos a enfocarnos el día de hoy a los datos de prueba que exige el legislador sean colmados para efectos del dictado de un auto de vinculación a proceso. Efectivamente, la norma establece que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. ¿Qué vamos a entender por dato de prueba? La propia legislación nos da la respuesta. El artículo 261 de la misma codificación hace una distinción clara al respecto. Vamos a analizarlo. Dice el citado artículo 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, atendiendo a esta redacción, tenemos que dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción. Es una mera referencia. Y lo puntualizo ya que no es extraño escuchar en las audiencias iniciales que por parte de nuestro público se da una franca lectura a el antecedente de investigación con el que cuente, llámese un un informe de naturaleza pericial, alguna entrevista que haya recabado en la investigación o el propio dicho de la víctima. Se suele dar lectura, sin embargo, la ley no exige esto, basta con que se haga una referencia al contenido de esta información con la que el Ministerio Público cuente. Esto nos lleva a otro tema. ¿Cuándo son suficientes los datos de prueba para emitir un auto de vinculación a proceso? Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia por contradicción, eh, vaya, eh, contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios, estoy hablando de la marcada con el número 87, diagonal 2016, y consultable con el número de registro digital 201-4800. Es una tesis ampliamente conocida por juzgadoras y juzgadores en México y muy utilizada, ya que define qué es lo que debe entenderse por un auto de vinculación a proceso en cuanto a la carga demostrativa que le corresponde, haciendo una clara distinción de lo que ocurría en el sistema jurídico mexicano antes de la reforma del 18 de junio del año 2008, que instauró precisamente a nivel nacional el sistema penal acusatorio. El rubro de esta tesis, como lo pueden ver en la pantalla, es el siguiente: autovinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable, entre paréntesis, nuevo sistema de justicia penal. El cuerpo de la tesis se describe precisamente que ya no es el cuerpo del delito lo que se exige por la norma, sino la existencia de meros datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho tipificado en la ley precisamente como delito. Luego, hace referencia a la existencia de los elementos subjetivos, de los elementos normativos y subjetivos. Aquí lo podemos ver, está subrayado en este espacio, y por su relevancia voy a dar una breve lectura a esta sección de la tesis. Dice: de ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito,
entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, solo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permite identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Esto ha generado diversas tesis relacionadas precisamente con la aludida exigencia, que en este caso llega a rango jurisprudencial. Así, tenemos que el tercer tribunal colegiado del 27º circuito se ha pronunciado con relación precisamente a la naturaleza de los datos de prueba, que en su conjunto, obviamente, pueden llegar a ser fundamento, más bien motivo de que se dicte una autovinculación a proceso. Esta tesis la podemos encontrar con el número de registro digital 201-7334 y es consultable bajo el rubro condiciones derivadas de dos o más entrevistas registradas por el Ministerio Público como datos de prueba en la etapa de investigación del proceso penal acusatorio. No pueden ser materia de análisis en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso si solo son circunstanciales o accesorias y no varían la sustancia del hecho investigado. Se llega a esta determinación por parte del aludido tribunal colegiado en atención a que en la investigación que realiza el Ministerio Público, en especial la investigación desformalizada, se trata de un cúmulo de información que va recabando el Ministerio Público, es decir, una documentación de aquello que es relevante con relación al hecho que se esté investigando y que se pretende esclarecer. Cuestión distinta a la prueba que recibe el juzgador en la audiencia inicial, lo cual pues solo le está permitido a la defensa, así como al imputado, obviamente. Y es así como el tribunal colegiado, emisor de esta tesis, llega a la conclusión de que en la etapa de investigación, en el proceso acusatorio, no es posible que existan contradicciones entre declaraciones de personas, porque estas declaraciones de personas no existen en la investigación, es simplemente el recabar información por parte de nuestro público con sus propias palabras, aquello que considera relevante de la escucha que se haya hecho a alguna persona que tenga conocimiento de los hechos que se pretende esclarecer. En pocas palabras, tratándose de estas contradicciones entre datos de prueba, a juicio del tercer tribunal colegiado del 27º circuito, esto no invalida la información, salvo que se trate de cuestiones sustanciales. Aquí en la última parte lo precisa con claridad. Si son circunstanciales o accesorias, no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena una autoinclusión al proceso es de mera probabilidad. Hasta aquí el estudio por el día de hoy. Vamos a seguir analizando esta temática del auto de vinculación a proceso en muchas de sus aristas. Sígueme para más consejos jurídicos siempre enfocados a la práctica.